Cuando me inscribí en el Programa Nacional de Enseñanza, imaginé que me enviarían al centro de la ciudad de Chicago o al sur, no a esta pintoresca y tranquila ciudad en la que me encuentro. Simplemente no podía entender por qué el lugar tenía dificultades para retener a los profesores, como cualquier otro profesional de fuera de la ciudad. Siempre había vacantes, aunque prácticamente no hay delincuencia, la gente es amable, y sobre todo, hay un hermoso paisaje. Cuando los colores cambian en otoño, la ciudad parece una postal, mejor que una postal, de hecho, porque ninguna imagen plana podría capturar los amarillos vibrantes, los naranjas llameantes y los ricos rojos rubí que cubren cada ladera. Los turistas conducen kilómetros solo para pasear bajo la colorida lluvia de hojas que caen o tomar fotografías de la niebla de la mañana que se extiende entre los huertos de manzanos. Como amante de las calabazas, Halloween y todo lo relacionado con el otoño, me sentía en el paraíso. Desde principios de octubre, los alumnos de primaria decoraban el aula con recortes de papel de fantasmas y telarañas, tallábamos calabazas, buscábamos manzanas y leíamos la leyenda del jinete sin cabeza. Para mi sorpresa, recibí muchas llamadas telefónicas positivas de los padres, elogiando el trabajo que había puesto en mis clases y diciéndome cuánto las habían disfrutado sus hijos. El director Harris, incluso me llamó a un lado para decirme lo impresionado que estaba y mencionó que si seguía así, él movería todos los hilos que pudiera para conseguirme un puesto permanente. Todo iba muy bien hasta el día del canto de Halloween. Pedí un CD de canciones espeluznantes pero aptas para niños, y el día elegido apagamos las luces, pusimos velas encendidas dentro de las calabazas que habíamos tallado y nos sentamos en círculo para cantar. Podía sentir la anticipación de los niños crecer cuando encendí el reproductor de CD y presioné play. Después de algunos efectos de sonido espeluznantes de murciélagos revoloteando, gritos y carcajadas de brujas, comenzó la primera canción. ¿Has visto el fantasma de John? Huesos largos y blancos sin piel. Oh, oh, oh. ¿No tendrá frío sin su piel? Cuando comenzó el segundo verso, miré alrededor de la clase y todo estaba mal. Los niños, a quienes normalmente les encantaba cantar, guardaron silencio. Me puse a leer rápidamente los titulares de octubre de 1989, 1 de octubre, los estudiantes cantarán sobre leyendas locales en el coro de Halloween. 8 de octubre, protesta contra el canto maldito, ¿están nuestros niños en peligro? 15 de octubre, un éxito espeluznante. El coro de Halloween suena a sala llena. 22 de octubre, niños locales secuestrados. La policía sospecha lo peor. 29 de octubre, 5 estudiantes encontrados muertos, detalles en el interior. Seguí con los de octubre de 1972, 1 de octubre, folclorista de Nueva York estudiará la leyenda local. 8 de octubre, un extraño en la ciudad. Una entrevista con el folclorista L. Limes Hattergood. 15 de octubre, manténgase alejado de nuestras tumbas. La investigación de Hattergood genera controversia. 22 de octubre, el folclorista neoyorquino James Hattergood desaparece, se necesitan voluntarios. 29 de octubre, ¿un cuento inacabado? La desaparición de Hattergood sigue sin resolverse. Y, finalmente, de 1958, 5 de octubre, chicas y chicos que se divierten. Una mirada al interior de la moda adolescente por las motocicletas. 12 de octubre, ¿malvados o incomprendidos? El ayuntamiento prohibirá el club de motos. 19 de octubre, Angry Greasers adopta una leyenda local como mascota, consejo preocupado. 2 y 6 décimos, ¿accidente o juego sucio? Los padres lloran por el trágico accidente del club de motos. La sala de periódicos estaba en el sótano y un escalofrío me recorrió mientras leía los artículos. No era difícil imaginar cuál debía ser la leyenda local, el fantasma de John. No creía en demonios ni en maldiciones, pero era fácil ver por qué la leyenda era un punto doloroso para los lugareños. Decidí no volver a mencionarlo nunca más. Mientras subía las escaleras oscuras y chirriantes, un fuerte zumbido casi me hizo saltar de mi piel. Tenía docenas de llamadas perdidas en mi teléfono. Escuché los mensajes de voz mientras conducía a casa. Cada uno era peor que el anterior.
Padres que solo unos días antes me habían estado llamando una bendición o el favorito de mi hijo, ahora me gritaban, me amenazaban de muerte, me ordenaban salir de la ciudad, y en algunos casos, las tres cosas. Me hizo llorar. Estas fueron las personas que me hornearon galletas y me mostraron la ciudad. ¿Cómo pudo una simple canción volverlos tan irreflexivamente crueles? Cuando llegué a casa, mi tristeza se convirtió en ira, o al menos eso es lo que me digo a mí mismo para justificar lo que hice a continuación. Nada de esto fue justo. ¿Cómo se suponía que iba a saber acerca de alguna superstición tonta? Todavía estaba sollozando y secándome los ojos rojos e hinchados cuando salí del auto y saludé a los Walkers, mis vecinos al otro lado de la calle. Los dos niños Volker dejaron sus juguetes en el césped y entraron sin decir una palabra. Sus padres los siguieron y apagaron la luz del porche. Este hecho hizo que las lágrimas corrieran por mis mejillas de nuevo. Sin pensarlo dos veces, saqué el CD de canciones de Halloween y lo metí en el reproductor de CD de mi auto. Con puertas y ventanillas abiertas, salté las canciones en busca de una canción en particular. Cuando la encontré, la puse a todo volumen. ¿Has visto el fantasma de John? Huesos largos y blancos sin piel. Oh, oh, oh. ¿No tendrá frío sin su piel? Observé cómo, una por una, las luces del porche se apagaban y la gente que disfrutaba de la tarde de otoño regresaba corriendo a sus casas. Me quedé solo en el camino de entrada de mi casa alquilada, sollozando lastimosamente en el humeante crepúsculo de octubre. Cuando me desperté a la mañana siguiente, tuve algunos momentos felices y tranquilos en mis cálidas sábanas antes de recordar lo que había hecho. Sin embargo, cuando lo hice, la ira y la vergüenza me golpearon como un puñetazo en el estómago. Temía lo que me esperaba cuando llegara a la escuela. Para mi sorpresa, nadie mencionó nada. Era como si el día anterior nunca hubiera sucedido. Claro, mis compañeros de trabajo de repente parecieron más cautelosos a mi alrededor, pero no había padres con el rostro sonrojado buscando pelea, cartas de despido o hordas de niños sollozando. Lo más cerca que alguien estuvo de mencionar la canción fue un niño de mi clase de segundo curso. «Hola, señor, ¿no vamos a terminar la canción?», preguntó. «Cállate, Clayton», la chica que estaba a su lado le clavó un codo en la costilla. «¿Qué?». Clayton se encogió de hombros. «Me gustó la canción. Solo porque nuestros padres estén todos asustados, Clayton, no podemos», siseó otra chica. La clase empezó a murmurar. Tuve un momento de enseñanza. Aquí había llegado el momento de decidir si iba a apoyar la superstición local o animar a los niños a pensar por sí mismos. Cometí un error al tocar esa canción ayer, Clayton. Respondí dulcemente. A mucha gente le molesta y debemos respetar sus sentimientos. Me sentí como un cobarde, pero no me importó. Todo lo que quería era dejar todo esto atrás. Quería volver a cómo eran las cosas cuando caminaba por primera vez por la ciudad, café en mano, viendo caer las hojas. Pasaron unos días tranquilos. Estaba empezando a pensar que había sobrevivido al primer gran escándalo en la escuela, de mi carrera docente, un poco más sabio, un poco más triste, tal vez, pero mayoritariamente ileso. Decidí celebrarlo. Me aclararía la cabeza visitando algunas de las atracciones turísticas cursis de los pequeños pueblos cercanos. Sin embargo, mientras conducía, el tiempo empeoró. Las brumosas nubes de la mañana adquirieron un extraño color gris amarillento y gruesas gotas de lluvia comenzaron a caer. Incluso con los limpiaparabrisas a todo trapo, era difícil ver. Había algo mal en ese clima, algo antinatural que me ponía nervioso. Es por eso que casi salté de mi piel cuando escuché una fuerte aceleración detrás de mí. ¿Quién andaría en motocicleta con este clima? La forma en que los motoristas negros aparecían bajo la lluvia me hizo pensar en el jinete sin cabeza, pero el logo en sus chaquetas de cuero hacía referencia a una leyenda diferente. Incluso bajo la lluvia torrencial, podía leer las letras blancas como el hueso alrededor de su esquelética mascota, los fantasmas de John. Se oía música por encima del sonido de la lluvia. ¿Era Elvis? 6 motocicletas se habían acercado a mí,
3 a cada lado, y pronto ni siquiera podía oír la lluvia por el ruido de sus motores. ¿Qué querían? Si esto era una broma, era de muy mal gusto. Si esto pretendía asustarme, estaba funcionando. Agarré el volante con fuerza, pero sentí como si mis ruedas ya estuvieran patinando sobre el pavimento mojado. Los misteriosos motoristas rodearon mi coche, sus sombras desgarradas por la lluvia se acercaban cada vez más a cada lado. Sus cuerpos, o largos huesos blancos, estaban ocultos por cuero negro, y detrás de sus cascos llenos de cicatrices sus rostros, sin piel, eran completamente anónimos. No podía maniobrar sin su permiso y ellos lo sabían. Cada vez era más difícil de ver. La lluvia era una sábana gris que cubría incluso las ramas muertas de los árboles al borde del camino. A medida que la carretera se curvaba, noté que los motoristas a mi alrededor me empujaban, obligándome a hacer giros cada vez más cerrados para evitar golpearlos. Incluso me habría arriesgado, si no estuviera seguro de que golpear a uno de ellos me provocaría un accidente. No sé cuánto tiempo siguieron así, la música cursi de los años 50, los motores ensordecedores, los juegos mentales de rechinar los nudillos. No estaba preparado para lo que vendría después. Los fantasmas de John comenzaron a disminuir la velocidad, querían obligarme a detenerme para enfrentarme yo solo a ellos 6 en un camino rural azotado por una tormenta. Con el corazón acelerado, me detuve patinando con ellos en una zona de grava. Apagaron sus motores, sin ese rugido, el único sonido era el de la lluvia azotada por el viento. Al unísono, las figuras oscuras desmontaron. Lentamente, uno se giró hacia mí, alcanzando su casco, a punto de revelar lo que había debajo. Pisé el acelerador. Los motoristas habían dejado un hueco en cuando se bajaron de sus motos antiguas, y lo tomé, aunque no sabría decir si conseguí escapar porque tuve suerte o porque los motoristas eran algo de otro mundo. Me desvié locamente por las carreteras resbaladizas y sinuosas. Casi me estrellé contra la barandilla de un puente y casi caí a las rugientes aguas de abajo. Tal vez ese, me di cuenta, era el objetivo de ellos. Conduje a casa tan rápido como lo permitía el mal tiempo. No estoy seguro de si fue la humedad, el estrés o algo más, pero mi experiencia con los jinetes oscuros me metió en la cama con escalofríos y fiebre. Me despertaba y me dormía y los sueños y las alucinaciones se mezclaban tan fácilmente que no podía notar la diferencia. Como la que tuve de un hombre que vi y oí paseando por la casa, perdido en sus pensamientos. Tenía el pelo largo y la barba al estilo de los años 70, y vestía con un traje de un profesor universitario. Cuando mis ojos se abrían, a veces lo veía en mi escritorio, examinando manuscritos amarillentos. La presencia del profesor fantasmal fue casi reconfortante, al principio. A medida que pasaba el tiempo, su comportamiento se volvió cada vez más raro, pasando del éxtasis a la rabia de romper platos. Estoy seguro de que imaginé la siguiente parte, porque ningún humano podría haber sobrevivido. Me desperté con mucha fiebre en algún momento de las horas perdidas de la noche y me arrastré hasta la cocina para preparar una taza de té. Cuando regresé, vi el profesor, claro como el día, iluminado a contraluz por la luz de la lámpara. Estaba rodeado de figuras esqueléticas que colgaban, como marionetas. Colgaban de todas las superficies disponibles. Frente a él había un antiguo baúl de madera. Tenía un cuchillo de caza en la mano y se reía. Me pareció oírlo reír. Y tarareaba alegremente la canción, mientras se cortaba y se quitaba pedazos de su propia carne. De hecho, siguió hasta que no quedó nada de carne de su cuerpo. Cuando terminó, puso el traje de piel en el baúl, lo cerró y se lo llevó, al mismo tiempo que seguía riéndose para sí mismo. Parpadeé un par de veces y la espantosa visión desapareció. Me metí de nuevo bajo las sábanas y tomé un sorbo de té, preguntándome qué sería lo siguiente que desencadenaría mi cerebro febril. El lunes me sentí mejor, las alucinaciones y los sueños extraños habían cesado, pero aún me quedaban más preguntas que respuestas. Decidí visitar a Sara nuevamente en la biblioteca. Sin embargo, en el momento en que Sara me vio cruzar la puerta, se escabulló. Finalmente la alcancé entre las estanterías, tratando de parecer ocupada. ¿Me estás evitando?
Le pregunté. Oh, no tengo idea de lo que estás diciendo, me dijo. Hice la investigación que sugeriste. Incluso volví a poner la canción. Ante esto, Sara dejó de hablar y palideció. Miró hacia ambos extremos de los estrechos estantes, como si esperara que vinieran monstruos y nos destrozaran. No deberías haber hecho eso, murmuró la bibliotecaria para sí misma. Cuanto más la pones, más hablas de ello, más piensas en ello, peor se pone. Sus ojos volvieron a moverse de un lado a otro. Aquí atrás está demasiado oscuro. Estamos solos. No deberíamos estar discutiendo sobre esto. ¿Pero cómo empezó todo? Me pregunté en voz alta. Quiero decir, si es real, entonces seguramente debe haber una manera de detenerlo. ¿Si es real? Siseó Sara. Puedo ver en tu cara que eso también te ha comenzado a pasar a ti, ¿y te atreves a dudarlo? Si has dejado que la canción entre en tu vida y todavía estás vivo, no sé qué decirte. Aléjate de aquí y olvídate de esto, si no es ya demasiado tarde, le hablé de los motociclistas. Parecía contradecida todo el tiempo, medio queriendo taparse los oídos, medio muriendo por saber más. Entonces dejar la ciudad está descartado, murmuró para sí misma. Te llevará a las carreteras. Le hablé del profesor. Entonces ya está en tu casa, Sara frunció el ceño. Es muy tarde. Ella me apretó un poco el hombro. Lo siento. Apresurándose, se giró por última vez. Nunca hemos tenido esta conversación, me dijo. Me esperaban en la escuela al día siguiente. De vuelta entre mis montones de partituras e instrumentos infantiles, apenas recordaba dónde lo había dejado, pero no me llevó mucho tiempo descubrirlo. Me conmovió el corazón cuando los estudiantes me dieron la bienvenida e incluso me ayudaron a encontrar mi lugar en sus lecciones. Para ellos, por supuesto, solo había estado de baja por enfermedad. No tenían idea de la pesadilla que había estado viviendo desde que puse la canción. Los mayores me saludaron con sonrisas de oreja a oreja y los más pequeños me dieron esos abrazos de cabezazo en los que los niños pequeños parecen especializarse. Solo necesitaba distraerme, pensé, así que hice algo que había jurado que nunca haría, puse música navideña en octubre. Los niños se sorprendieron un poco, pero el cambio de estación me hizo bien. En el aula, cantando villancicos navideños, era fácil fingir que nunca había oído hablar de fantasmas, jinetes o Halloween. Fuera del edificio de la escuela, sin embargo, el aire de finales de otoño parecía ansioso por recordármelo. En lugar de nieve, las hojas marrones muertas se arremolinaban bajo los esqueletos desnudos de los árboles. En lugar de luces de colores y acebo, las casas estaban decoradas con telarañas falsas, lápidas de madera y otros recordatorios de la muerte. En lugar de patinadores sobre hielo y villancicos, las calles estaban repletas de niños con disfraces que, por primera vez, me parecieron grotescos, retorcidos y equivocados. Cuando los que pedían dulces saltaban detrás de fardos de heno o montones de calabazas, sus rostros enmascarados me asustaban mucho más que sus objetivos previstos, quienes huían gritando alegremente. Lo que para ellos era divertido, para mí se había convertido en algo tremendamente serio. Me di cuenta de lo mucho que me había afectado cuando miré por la ventana de la cocina unas noches antes de Halloween. Grité en silencio cuando vi un esqueleto de huesos blancos y largos al lado de un árbol frente a la casa. Me estaba mirando. No sé cuánto tiempo me quedé mirando las cuencas negras de sus ojos y su espantosa sonrisa huesuda, pero finalmente me di cuenta de que no se movía. Con un cuchillo de cocina en mi puño tembloroso, salí sigilosamente para enfrentarme a esa cosa. Vi la cuerda, le di un empujón al esqueleto. Por suerte, era de plástico. Me estaba riendo de mi patético miedo cuando de repente sentí un tirón en mi pantalón que hizo girarme. ¿Era un niño? ¿Sería uno de mis alumnos? Disculpe, señor, dijo con voz áspera el niño, ¿podría darme un poco de su piel? ¿Qué? Estaba seguro de que no lo había entendido bien. Si podría darme un poco de su piel. Hace frío si no tienes piel,
Fue entonces cuando me di cuenta de que el niño no llevaba disfraz. Lo que tenía delante estaba envuelto en una sencilla manta, como una sábana mortuoria, que estaba teñida de rojo. Era el tipo de mancha que podría provenir de un cuerpo pequeño al que le han desollado toda la carne, pensé. No había agujeros para los ojos ni la boca para que un niño pudiera respirar a través de la tela empapada de sangre, y solo contenía una vela encendida. Retrocedí lentamente. No comencé a correr hasta que otras 4 formas idénticas surgieron de la oscuridad, con velas parpadeando en sus envoltorios sin rostro. A pesar de su pequeño tamaño y su incapacidad de ver, me persiguieron rápidamente a través de los helechos, el barro y los montones de hojas. Se interpusieron entre mi casa alquilada y yo, y como un animal aterrorizado, salí disparado corriendo hacia adelante, directo al bosque que hay detrás de mi casa. Pronto la única luz que podía ver procedía de las velas sostenidas por las 5 figuras del tamaño de un niño que me perseguían a través de la oscuridad húmeda y brumosa. Al tropezar y resbalar sobre las raíces de los árboles y los troncos podridos, comprendí con horror que me estaban guiando hacia algún sitio. Lo supe cuando llegamos a un árbol caído que resplandecía un color blanco e iluminaba el bosque. Ahora que he estado en ese árbol, puedo decir que, efectivamente, he visto el fantasma de John. Sí, y todos lo hemos hecho. Los 5 estudiantes cantantes, el profesor Hattergood, la primera banda de motociclistas de la ciudad, otras figuras demasiado mayores para nombrarlas y otras más que caminaron por esos bosques antes de que existieran los nombres. Todos hemos visto esos largos huesos blancos. No sé por qué me permitieron salir de allí. Quizás el fantasma quiera que se difunda su canción y su historia, o quizás sepa que regresaré antes de la víspera de Todos los Santos. Sí, quizás sepa que regresaré porque, donde ese niño atormentado me tocó el pantalón, ha empezado a crecer una mancha gris en mi piel. Poco a poco, la carne a su alrededor se ha puesto pálida y se ha esfumado como si fuera polvo. Una gran parte de mi pierna izquierda ahora es hueso y parece que cada vez la carne se esfuma más rápido. Estoy seguro de que hará frío sin piel.